Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un capítulo más de nuestra serie titulada Caos. ¿Ya? La palabra clave. La palabra clave, caos, fortaleza en el caos. Exactamente. Y aquí estamos nuevamente con Daniel, que gustosamente ha accedido a acompañarnos nuevamente en compartir, en comentar la palabra de Dios. Estamos muy contentos, los invitamos a ustedes que nos dejen sus comentarios porque a nosotros nos causa mucha alegría junto a Rita leerlos. Así es. Bien, vamos inmediatamente a comenzar con el tema de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es explicar que este relato se ubica desde la parte sur de Israel, subiendo, lo vamos a mirar en el mapa, donde aparece, ¿no es cierto?, subiendo, estos puntitos rojos van subiendo hacia la zona donde estaba el personaje de hoy que se llama Gedeón. Y estos puntitos rojos representan a 3 grupos, que eran los madianitas, los amalecitas y también algunos del oriente que se reunían con ellos para poder devastar todo el terreno de Israel. Y este grupo acampaba desde el sur, desde el desierto que queda al sur de Israel, ¿no es cierto? Y acampaba hasta Gaza, era una multitud. ¿Cómo era la multitud, Daniel, que estaba ahí? Como las arenas del mar, como las arenas del desierto. Eran como langostas. Pero lo impresionante en esto es que cuando esta horda de Madián venían a conquistar y a destrozar, se venían con, como decimos nosotros, con cama y petaca. En otras palabras, traían la familia, traían los animales, traían los camellos, traían todo lo que tenían. Y como dice la Sagrada Escritura, era ver la llegada de las langostas, arrasaban con todo. Se llevaban, robaban, destruían y después se iban. Y Gedeón vivió muchas de estas experiencias porque ellos varias veces hicieron lo mismo durante 7 años. Pero ya Gedeón estaba cansado. Si ustedes van ahí a Jueces capítulo 6, van a ver que él realmente estaba preocupadísimo de la situación. Muy preocupado, y lo van a encontrar de alguna manera escondido, porque eso es lo que pasó. Ellos tenían que esconderse, el pueblo de Dios no tenía otra posibilidad, si no arrasaban con ellos también. Estas hordas que venían tenían el hábito de destruir animales, alimentos, robárselos, pero no destruían las casas, los hogares, con la idea de que la gente que vivía ahí siguiera ahí, volviera a sembrar, y ellos volvían y se llevaban todo el resultado del esfuerzo agrícola. ¿Sí? ¿Qué hacían con la gente que se oponía a ellos? Los mataban, sencillamente, por el ejemplo de los hermanos de Gedeón. Yeah. En una de esas venidas, los madianitas lograron tomar a los hermanos de Gedeón y los mataron. Y los mataron en forma pública. Porque todo lo que sucedía, las venganzas, se hacía a vista de la gente, para que la gente entendiera que ellos eran más poderosos y esos pueblos eran inferiores y tuvieran miedo. Eran descarmientos. Entonces Gedeón sabía que le habían matado a sus hermanos. En una de esas, Gedeón logró tomar a los reyes de Madián. Logró tomarlos. Y les preguntó y les dijo claramente, si ustedes van ahí a capítulo 6 de Jueces, y ustedes, los que mataron, esos jóvenes, ¿cómo eran? Le dice Gedeón. Y ellos dijeron, no, eran hijos de rey, eran como príncipes, como tú, le dices. Y Gedeón le dice claramente, esos eran mis hermanos, los hijos de mi madre, le dice. Si ustedes hubiesen tenido consideración con ellos,
yo hoy día tendría consideración con ustedes. Pero no tuvieron consideraciones y fueron muertos, los 2 reyes de Madián. Uno diría, qué terrible. Más terrible era lo que hacían los enemigos de Israel. Que devastaban Devastaban todo, destrozaban todo. Y la verdad que sobrevivir en esos tiempos para el pueblo de Dios era muy complicado, porque no tenían el alimento, se llevaban todo lo para comer. Entonces, ustedes van al capítulo 6 de Josué y encuentran a Gedeón medio escondido, trillando su trillito, ¿no es cierto?, escondido en un lagar, ¿se acuerdan? Sí. Con tal de que no se lo roben, porque los madianitas no iban al lagar porque sabían que todavía no era la cosecha de la uva, ahí lo hacía escondido. Ya, para confirmar o para profundizar lo que nos ha dicho Daniel, vamos a leer una cita, ¿ya? Que dice lo siguiente. Era Gedeón hijo de Joás, de la tribu de Manasés. La rama a la cual pertenecía esta familia no desempeñaba ningún cargo destacado, pero la casa de Joás se distinguía por su valor y su integridad. Se dice de sus valientes hijos, cada uno semejaba a los hijos de un rey. Cayeron todos víctimas de las luchas contra los madianitas, menos uno cuyo nombre llegó a ser temido por los invasores. A Gedeón llamó, pues, el Señor para libertar a su pueblo. Mientras Gedeón trabajaba en secreto y en silencio, pensaba con tristeza en las condiciones de Israel y consideraba cómo se podría hacer para sacudir el yugo del opresor de su pueblo. Trabajaba y reflexionaba. Y quizás oraba ahí mentalmente. Lo más probable. Sí, ¿cierto? Lo más probable. Sí. Ahí escondido, como dijo Sí. Daniel, en el lagar, y continuando, ¿no es cierto?, con lo que acabas de leer tú. Y esa opresión producía mucha angustia. Sí, porque era miedo, también mucho miedo. Miedo sin alimento. Era un tremendo caos. Sí, muerte. Era un caos permanente porque no había alimento, no había Y 7 seguridad años. social, Claro. no había animales, tampoco había seguridad de la vida, nada, no tenían nada. Se parece mucho a la angustia que están viviendo nuestros hermanos allá en Croacia. Claro. En Ucrania. En Ucrania. Sí. Es la misma situación, viene uno más poderoso, los destruye, le quita, no hay tranquilidad, viven escondidos, y cada cierto tiempo en la sociedad pasan esas cosas, Sí. y hay que estar preparado para Sí. esas cosas. Sí. Así sucedió entonces con Gedeón. Y él se destaca entonces por ser un hombre organizado a pesar de haber estado en el caos. Claro, sí. Bueno, ahí recién leímos de cómo él está trabajando para asegurarse un mínimo de sustento, ¿cierto? Y mientras él está haciendo esa actividad, viene un ángel del Señor y le habla. Esta es una de las partes más hermosas, ¿no es cierto?, del Sí, relato. sí. Porque el ángel, ¿no es cierto?, habla con Gedeón y dice lo siguiente. Vamos a leer, ¿no es cierto?, en Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abeiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo a los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Frente al llamado que le hace Dios, vemos aquí una tristeza de la que ustedes ya habían hablado, ¿cierto? Que él la manifiesta y dice: pero ¿cómo Jehová va a estar con nosotros? Mira cómo estamos. Y empieza a relatar parte de lo que ellos están viviendo como pueblo, ¿no es cierto? Y también como familia.
Y entonces el Señor le destaca y le dice, ve con esta tu fuerza, ¿acaso no te envío yo? O sea, cuando el Señor nos llama es porque Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Porque después en el resto del relato, que vamos a continuar ahora, ¿no es cierto? Realmente es una locura como el Señor le dice, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. ¿Cierto? Ahora, es interesante que cuando el ángel le aparece, dice, Jehová está contigo. Y Gedeón le dice, ¿cómo va a estar con nosotros si no está pasando esto, ¿no es cierto? No puede ser que Jehová... Pero el ángel le dice, Jehová está contigo. O sea, a veces uno está en el caos, en su propia experiencia, y aún así Jehová está con nosotros. O sea, en nuestra pena, en nuestra tristeza, en nuestras pérdidas, en las desesperaciones, en las angustias que podemos tener, Jehová está con nosotros. Bueno, dice... como si no ha pasado esto, y sin embargo después Dios los manda a derribar los altares paganos que tenían. Entonces era como claro, estamos diciendo que Dios nos ha abandonado, pero sin embargo tengo otros dioses ahí en mi propia casa. Estoy pensando que Dios es el que me ha abandonado cuando soy yo el que me ha alejado. Sí, es interesante lo que tú acabas de destacar. Es lo que... ¿Qué opinas de eso? Hay varios puntos que sobresalen. Cuando el ángel llama a Gedeón, ¿no es cierto? Y le dice, Jehová está contigo, él dice, no puede ser, con lo que no está pasando no puede ser. Y Gedeón pone el alimento sobre la piedra, ¿se acuerdan? Y el ángel le da una señal. Y consume el alimento. Y no solamente consume, se quema totalmente. Y aún así Gedeón dice, no. Sí. Y viene la prueba del vellón, ¿se acuerdan? Sí. Él le pide, por favor, si eres tú, si no cae rocío, que el vellón esté mojado. Sí. Y si cae rocío, que el vellón esté seco, ¿no es cierto? En eso consiste la prueba. Uh-huh. Y Gedeón ve realmente que el Señor está hablando con él y dirigiéndolo. Pero aún está temeroso. Recuerden que ha perdido su familia, ha perdido su hermano. Llevan 7 años en la misma situación. No hay ningún cambio, ¿no es cierto? Pero finalmente, en una de esas incursiones que él hace, escucha a un enemigo hablarle a otro. De noche. Ellos están escuchando, se acercaron a las tiendas enemigas, ¿no es cierto? Y uno de sus enemigos le dice a otro de sus enemigos, mira, anoche soñé. Y soñé, ¿se acuerdan qué consistía el sueño? Algo así como una tortilla, un pan que rodaba. Que rodaba, ¿no es cierto? Y que caía... Me llama mucha atención que haya sido una tortilla. Exacto, uno se pregunta por qué. Sí, pero eso, todo eso tiene su valor. Ese alimento era el que le quitaban ellos. Exactamente. En otras palabras, el Señor está diciendo, todo lo que le han quitado caerá sobre ellos, ¿no es cierto? Okay. Y el otro se lo interpreta, le dijo, esto no es ningún mensaje bueno. Esto es la mano de Gedeón que viene contra nosotros. Bien claro. Interesante que identifican a Gedeón. Sí. Lo identifican. A Gedeón. Pero cuando Gedeón escucha eso, suficiente. Listo. Ahí ya quedó preparado para hacer la voluntad de Dios. Pero le costó. Le costó. Y a veces nos cuesta a nosotros. Y no hay que criticar a los que les cuesta creer. Porque el que ha dejado de creer en la dirección de Dios, en el poder de Dios, es porque ha vivido situaciones muy complicadas. Extremas. Caóticas. Como esta, de depresión, de desastre, de caos en sus vidas. Y se preguntan, bueno, ¿y dónde estuvo Dios? ¿No es cierto? Pero Dios nunca se apartó. Es uno el que queda ciego en esas situaciones. O de dolor. Paralizado del dolor. Exactamente. Algo. Justamente de esto, que hemos dicho otras veces, que me gusta enfatizarlo, el Muy Señor bien. nos conoce, y aquí reconoce que Gedeón, a pesar de lo triste que está, a pesar de todo lo que puede estar reflexionando, de ¿está el Señor con nosotros o no?, lo reconoce como esforzado y valiente. Y segundo, el Señor tiene mucha paciencia en demostrarle que está ahí,
con el vellón. Un día de esta manera, al otro día de la otra contraria, porque no se podía conversar. El Señor nos busca infinitamente con su paciencia. Así es que nosotros no tengamos duda de ir a Él y preguntarle o pedirle algún camino, porque el Señor de alguna manera se nos manifiesta. Así es. Así es. Hay otro elemento interesante. Después que ya él está convencido de la situación, el Señor le da la fórmula de cómo va a tener que actuar. Ay, aquí esta fórmula la encuentro pero totalmente antimatemática. Antimatemática. Es contrario a la lógica de cualquiera. Y ustedes recuerdan, Sí. Él hizo un llamamiento al pueblo para que se unieran a él, Sí. y hubo una respuesta interesante. 32.000 personas llegaron a Gedeón para ir con él a defender al pueblo de Israel, ir en contra de Madián. Y el Señor le dice, ¿qué cosa? Son muchos. Así que desanímanos los que quieran volver, que vuelvan. Y volvieron. ¿Cuántos volvieron? 22.000. Sí. Una gran cantidad. La mayoría Sí. se volvió. La mayoría. Y aún el Señor le dijo, es mucho todavía. Los hizo tomar agua, ¿no es cierto? Y hubieron 300 que se inclinaron a tomar agua, pero en alerta siempre, Sí. en una actitud de alerta. Y le dijo el Señor, esos Eso. 300. Oh. Esos 300 contra una horda, una plaga, un enjambre, ¿no es cierto?, que se arrastraba por el desierto. Eso, Fuerte y bien alimentado, porque yo acá... así es, fuerte y bien Fuerte y bien alimentado. alimentado. Muy Buena bien. acotación. Entonces, era imposible ganar una lucha ahí. Sí. Pero el Señor dijo bien claro, la lucha no es de ustedes, la lucha es mía. Esta no va a ser una victoria de ustedes, va a ser una victoria mía. Y eso el Señor siempre lo recalca en la vida de todos nosotros. Nosotros no tenemos nada de que enorgullecernos. Si hemos logrado algo, es porque Dios es el que está ahí ayudándonos. Así es. Así es. Y llegamos casi a la parte final, ¿no es cierto? ¿Pero qué hizo con 300? Digo yo, contra tanta gente. O sea, Bueno, esto es una locura, ¿no es cierto? Y como tú dices, fue Dios el que guió esto. Dios vio eso, ellos lograron la victoria, no vamos a dar muchos detalles, Ajá. pero usted quiere los detalles, lean, vayan a Jueces capítulo 6 en adelante, ¿no es cierto? Y vean los pormenores de lo que sucede. Pero es interesante, después que Gedeón vuelve y ve la victoria que tuvieron estos 300, el pueblo reacciona positivamente y le dice a Gedeón, tú serás nuestro jefe, tú nos vas a dirigir con tus hijos. Y es interesante la respuesta de Gedeón, le dijo, no señores, yo no me pongo al frente de ustedes. ¿Y qué dijo Gedeón? Jehová estará al frente de ustedes. Exactamente. Si Jehová no va con ustedes, yo tampoco les dejo. Y esa debe ser nuestra actitud siempre. Todos nosotros vamos a tener que enfrentar caos en varios momentos de nuestra vida, varios caos. Y como Gedeón, caos que son producidos por la presión externa o extranjera o fuera de nosotros mismos, o de nuestra propia familia, o de fuera de nuestra familia, lo que sea, laboral o enfermedades, presiones que nos angustian, que nos atemorizan. Pero aquí el mensaje del Señor dice, no hay que atemorizarse. Cuando uno está en una situación de temor, producto de caos, lo que uno tiene que hacer es escuchar la voz de Dios, aferrarse a Él, tomarse firmemente, ser oidor atento. ¿En qué sentido oidor atento? En el sentido de estar atento a lo que el Señor nos recomienda para salir adelante. Seamos fieles al Señor como Gedeón y el Señor siempre nos va a dar la victoria dentro del caos. Amén. Así es. Bien, Bueno. hemos llegado al término del tema de hoy, pero tenemos un tema ya para la próxima semana. Estamos listos. Y también tiene que ver, ¿no es cierto?, dentro de nuestro título de la tercera temporada,
que es Fortaleza frente al caos. Y quisiéramos saber qué es lo que va a pasar la próxima Así es. semana. Nos toca ahí. Tendremos Bueno. un nuevo invitado, una nueva invitada. Sí. Así que no se lo pierda, lo esperamos y déjenos sus comentarios. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.